Legislativo. Muy buenas noches a ambos, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Pues son especialistas, por supuesto, en el tema. Diputado, este trabajo legislativo importante, todo este análisis, todo este estudio para que hoy se tengan resultados como los que pues ya estábamos viendo. Sí, pues bueno, gracias, buenas noches por la invitación. Estamos contentos, fue un proceso difícil. Viene del Senado de la República, ya tenía casi 7 meses en la Comisión de Agricultura y bueno, no había habido condiciones para poder aprobarla. Ya el día de ayer se pudo pasar por unanimidad, todos los grupos parlamentarios de la Comisión estuvieron de acuerdo, se le hicieron algunas modificaciones, como aquí decían, cosas que se malinterpretaron, la verdad que nunca fue la intención de la ley hablar sobre maíces híbridos, que son otro tipo de maíces, que son muy productivos bajo ciertas condiciones, son los que se producen fundamentalmente en el norte. Estamos hablando de otra cosa distinta, que es el maíz nativo, que es el maíz que, bueno, pues son las razas que han cultivado y cultivan los campesinos, indígenas, productores, durante hace, pues diría yo, casi 9,000 años, que lo han venido desde que se domesticó el teocintle, y que tiene una lógica distinta a la lógica empresarial. Para ellos producir maíz no solamente es producir alimentos, es producir cultura, es producir tradiciones, es producir arraigo a la tierra, y creo que por eso es una responsabilidad del Estado que los proteja y que fomente que cada vez se produzca más maíz nativo en México, que no perdamos las 64 variedades que tenemos, ¿no?, aquí en México solamente. Claro. Y Víctor Manuel, muy específicamente, principalmente, ¿qué contempla esta ley? Sí, una de las principales líneas que sigue esta ley es como tratar de posicionar al maíz nativo como un patrimonio nacional, como un patrimonio histórico y cultural. Incluso también tomarlo y considerarlo como un derecho humano. Esto es porque el maíz nativo, por su valor nutricional, por ejemplo, por su valor histórico, sí podría ser considerado de esta manera, ¿no? Derecho alimentario. El derecho alimentario, el derecho a los alimentos sanos, nutritivos, suficientes y de calidad, que incluso está mencionado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, es como una de las principales vías. Y la otra vía es también proteger al maíz nativo, protegerlo de contaminación, por ejemplo, con material genético de maíces híbridos o incluso de maíz transgénico. Entonces, tratar de preservar estas 64 variedades de maíz nativo que mencionó el diputado Diego, y también proteger la forma en la que se produce este maíz, ¿no? Las comunidades campesinas, las comunidades productoras, comunidades indígenas incluso, que son quienes están preservando estos sistemas tradicionales de producción de maíz nativo, son quienes se verían mayor beneficiadas, quienes tendrían mayor apoyo con esta ley. Ahora, tengo una duda, diputado Víctor, ustedes me dirán, dentro de esta ley se conserva el Consejo Nacional del Maíz, que era una de las partes fundamentales e importantes, bien lo mencionabas, Víctor, para la protección de aquellas personas que durante años, durante generaciones han trabajado la tierra para tener maíz en sus casas, pero en muchos lugares. Sí, el Consejo Nacional del Maíz es parte fundamental de la Ley Federal de Maíz. Lo va a presidir lo preside Andrés Manuel López Obrador, en su caso el que sea presidente de la República. Está el titular de SADER, está el titular de Semarnat y el titular de Cultura, como el Consejo Técnico, y hay una serie de vocales de la sociedad civil, de comunidades indígenas, de comunidades campesinas, de la academia, que bueno, tienen algunas funciones específicas: opinar sobre qué políticas públicas son necesarias para el fomento del maíz nativo, impulsar investigación sobre los maíces nativos de la mano de las universidades, también supervisar los bancos de semillas, que ese es otro gran tema. Esta ley establece que el Estado tiene que crear bancos de semillas de maíz nativo en ejidos y comunidades, respetando sus usos y costumbres, que bueno, es impresionante, ¿no? A pesar del abandono de 30 años de políticas contra los campesinos, se les quitaban los subsidios, se reformó el artículo 27 para quitarles las tierras, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte los perjudicó, pues las comunidades indígenas, las comunidades campesinas siguen preservando el maíz nativo, que es único en todo el mundo, que es una irresponsabilidad que el Estado no meta las manos, por eso lo estamos planteando. Tenemos que identificar dónde se siembra qué tipo de maíz nativo, ese también es un mandato de la ley. Vamos a tener identificado en qué áreas geográficas se cultivan maíces nativos todavía, qué tipo de maíces nativos, y el Estado tiene que ayudar a las comunidades a seguirlo conservando.
Diputado Víctor Manuel, aquí me gustaría aclarar algo con ustedes y por supuesto para que nuestra audiencia esté enterada, porque andaban diciendo por ahí que con esta ley de fomento de protección al maíz nativo se va a encarecer el kilo de tortillas. ¿Esto es cierto? Esto es completamente falso. Falso. Sí, es totalmente falso. Si bien es cierto que la producción de maíz nativo puede tener costo mayor elevado, que también va de la mano con tener un precio justo del maíz nativo por todo lo que implica su producción, el precio de la tortilla no estaría incrementándose. Esa es incluso fue una campaña que estuvo en contra de esta ley, de esta iniciativa, un poco para desprestigiar o para dar información falsa acerca de las implicaciones que podrían tener, pero es totalmente falso. Así que la gente puede estar tranquila porque además es importante aclarar que en muchos lugares se trabaja con estos distintos maíces, ¿no? No es solo el nativo, se tienen algunas otras mezclas y bueno, es lo que la gente está consumiendo y es por eso que incluso el precio puede llegar a ser mucho más alto. Sí, también interesante, se establece que tiene que haber un esquema de consumo informado, que en un futuro podamos saber qué tipo de maíz estamos comiendo, si es maíz híbrido, si es maíz nativo, si es maíz transgénico, que en México está prohibido, pero bueno, hay casos de infectación y que se han ilegalmente introducido, pero que la gente sepa qué es lo que está comiendo. La verdad que el valor nutrimental del maíz nativo es mucho mayor que el de los maíces híbridos y queremos que todos los mexicanos tengamos acceso a estos maíces, que es cultura y que es historia para todos los mexicanos. Y que lo natural siempre será mucho más rico, ¿no? Sí, y nutritivo además. Y saber cuál no es nativo, también eso es importantísimo. Sí. Pues sin maíz no hay país, sin maíz no habría mucho aquí en México. Muchísimas gracias.